nosotros no asumiéramos la figura del Che como un desaparecido de los que estábamos acostumbrados a trabajar. Eso creo que se impuso cuando empezamos a trabajar y la lógica del trabajo nos hizo ver que era el mismo trabajo que hacíamos o que habíamos hecho en otras oportunidades, en otros países, pero era, en definitiva, se trataba de lo mismo, se trataba de encontrar, se trataba de recuperar, se trataba de identificar, se trataba de comunicar a la familia que estaba esperando eso. Estamos en Buenos Aires y yo soy Carlos Omigliana, soy miembro del equipo argentino de antropología forense hace algo más de 30 años. Lo que sí era muy notorio, y que es obvio para cualquiera que lo piense desde ahora, pero incluso en aquel momento, es que la figura del Che era una figura icónica en todos lados. En realidad, a partir de la noticia que da Vargas Salinas, el presidente lo conmina a que se presente en ese lugar y marque el lugar y marca un lugar, que es el lugar donde se trabaja. En ese momento trabajaba Alejandro Inchaurri, que era el miembro del equipo, y estuvo excavando en ese lugar y no se encontró nada. Y lo que quedó en claro es que en ese momento que las tareas de prospección iban a ser muy largas. Siempre existe la angustia esa de que es 1 metro cuadrado, después son 10 metros cuadrados, después son 10 hectáreas, después son 100 hectáreas. Me parece que lo más importante que pasó, visto hoy, o sea, con la historia ya contada, fue la conformación de un equipo binacional, para llamarlo de una manera. En actitudes que tienen que ver con quién asume el trabajo, con cómo se asume el trabajo, con que nadie tiene que controlar que el trabajo se haga, con que nadie agarra el trabajo más fácil, sino que el más difícil. O sea, actitudes que no tienen que ver con protocolos, con contratos, sino que vos te das cuenta que el otro está tan comprometido como vos, en algunos casos más. Con lo que, y entonces hay una confianza que se genera en eso. Valle Grande es una ciudad chica y esta es una de las cosas más importantes que pasó en la historia de Valle Grande. Todo el mundo prácticamente en Valle Grande creía que tenía alguna información útil al respecto y por suerte o por desgracia no se privaban de darnos esas informaciones. Sobre todo, ya te digo, en esos primeros meses del 96 que estuvimos trabajando en conjunto. Entonces vos ibas por la calle y venía alguien, se te acercaba y te decía una cosa que a vos te podía parecer más o menos disparatada, pero que tampoco podías descartar de manera absoluta. Eso ayudó, creo que algo que sí fue una condición muy importante del hallazgo, que fue la relación con el componente cubano. Ellos habían estado trabajando en 3 lugares dentro del aeropuerto, 3 lugares que habían definido por prospección. Este era el primer lugar, habían excavado con máquina, porque sinceramente no había otra posibilidad, hasta los 2 metros, no habían encontrado nada. Habían pasado al segundo lugar y después a un tercero. En ninguno de los 3 encontraron nada. Cuando llegaron a esa especie de callejón sin salida, lo que planearon es volver al primer lugar y excavar un poco más. Y en esa excavación de ese primer lugar, entra la pala y saca parte de un esqueleto, que es el esqueleto 1, digamos, para el primero que apareció, se denomina 1. A partir de eso empiezan a abrir la excavación para ver qué más pueden encontrar. Encuentran un esqueleto número 2, que no tenía manos, y creo que atisban un número 3, y ahí es que nos llaman, y lo que nos encontramos es eso, es una excavación que había que ampliar, que había que hacer rápidamente, porque estaba en el lugar donde tenía que estar. Porque había una persona que tenía todas las características de ser la persona que motivaba semejante movimiento. No solo por la ausencia de manos, sino porque tenía puesta una campera que era muy parecida, sorprendentemente parecida a la campera de la última foto que se conocían del Che. Y porque no estaba solo, estaba con un grupo de personas. Me imagino que para el gobierno boliviano este era un problema
se notaba que había muchas idas y venidas, muchas tensiones, mucho nerviosismo. Yo te diría que la primera intuición de eso no vino tanto por el significado histórico, sino cuando vi la actitud de los cubanos cuando estaban levantando el esqueleto 2, ¿no? Que fue una cosa, yo te diría, fue una experiencia que yo tuve de una experiencia religiosa ajena. Ellos estaban teniendo una experiencia religiosa, ellos estaban conmocionados, pensando que ese era el Che. Creo que a ninguno de nosotros nos pasaba eso, pero fue muy notorio verlo en ellos, ¿no? El temblor de una mano, ¿viste? Cuando vos ves, y lo habías visto antes trabajar en otro esqueleto que había salido, en el 1, y no había pasado lo mismo, o sea, era ese, ¿no? Silencio y flashes. Eso. Sí, hubo una cosa, ya te digo, una cosa religiosa. Yo no soy una persona religiosa, lo cual no quita que no pueda tener la sensibilidad a veces para darte cuenta que está pasando algo, aunque no sea algo a lo que vos estás acostumbrado, pero vos te das cuenta que está pasando algo. Tampoco quiero hacer literatura, ¿no? Pero sí, era muy densa la atmósfera, en ese momento era muy densa. Y como pasa con las atmósferas densas, ¿viste? Los sonidos son distintos, todo, el tiempo es distinto. Y después ya en la etapa de laboratorio, me parece que el único que no tenía una herida en el cráneo era el Che. Bueno, todo lo que no se había podido decir en las etapas anteriores, se tenía o no que decir en esa etapa de laboratorio, es en ese lugar en donde vos decís, bueno, esto solo admite una y solo una explicación. O llegás o no llegás. Ahora, con la cuantificación que se hace con el ADN, es más fácil entenderlo, o más que entenderlo, exponerlo. Pero en ese momento la certeza llegó por el tema del molde, o sea, comparar la morfología de la dentadura, de lo que era el esqueleto 2, con la morfología del molde de la dentadura de Ernesto Guevara. Y eso dio la certeza. En ese momento también hacer un ADN era una cosa que iba a llevar mucho tiempo. Y objetivamente no era algo que con lo que había era suficiente para establecer identidad, no era necesario hacer el ADN. Mira, no es una pose decirte que para nosotros fue un caso más. Con todo esto que tiene, pero con todo lo que todo caso de recuperación de identidad tiene, porque cada caso tiene su momento y su marca especial. Este tuvo la espectacularidad por ahí que hasta ese momento nosotros no habíamos vivido en otros casos. Tuvo la generación de experiencias que fueron muy útiles, de por ejemplo trabajar con un Estado al que le importa lo que está haciendo. A mí siempre me impresionó de ellos el hecho de que estaban convencidos de que el trabajo lo iban a terminar y lo iban a terminar bien. O sea, que no importaba cuánto pudiera tardar. Y ahí fue de vuelta donde, en un sentido donde si vos querés, se estableció las diferencias dentro del objetivo común, porque Cuba seguía siendo un Estado que reclamaba esos cuerpos y que se los iba a llevar. Y nosotros éramos una organización no gubernamental argentina, de un Estado al que no le interesaba en absoluto lo que había pasado, aunque hubiera un nacional argentino ahí. Y ahí lo que a mí digamos, es esto que te estoy tratando de explicar con palabras, se graficó muy claramente en el hecho de que no hubiera una bandera, que nosotros no tuviéramos una bandera argentina para ponerle al Che.